Bueno, iniciaríamos por acá con lo que es un ejemplo de lo que es el análisis de tuberías en serie. Para este caso, vamos a estar hablando de lo que es, nos dice acá que calculemos la potencia que se suministra a la bomba de la siguiente figura. Si su eficiencia es de 76%. Y aquí hay un flujo o un caudal de 54 metros cúbicos sobre hora. Es decir, que eso le vamos a tener que hacer una pequeña conversión para llevarlo a metros cúbicos por segundo. De alcohol metílico a 25 grados centígrados. La línea de succión, que es tubería de acero estándar de 4 pulgadas, cédula 40, con 15 metros de largo, nos dice también que poseemos la longitud de tubería de acero de 2 pulgadas, cédula 40, que va a constituir lo que es la línea de descarga, con una longitud de 200 metros. Ahora bien, suponga que la entrada desde el almacenamiento 1 es a través de una entrada de bordes cuadrados y que los codos son estándar. La válvula va a estar abierta por completo y es de tipo globo. Para ver eso que acabamos de, o que les acabo de decir por ahí, hace alusión a lo que es el diagrama que tenemos acá. Voy a hacer una cosa, se lo voy a presentar un poquito más grande, o lo que sería en vista de pantalla completa, para que puedan ver ambas cosas, tanto el enunciado como lo que es el apartado del diagrama. No sé si requieren de algunos minutos para poder copiar el enunciado y hacerse una idea de lo que es el esquema que se va a estar ilustrando en esta ocasión. O si lo van a copiar hasta después, cuando ya esté la grabación. Ustedes me dicen. Bueno, creo que copiar Denos después. unos minutos si me apuro. Ah, bueno. Entonces los dejo acá por acá. Ustedes me avisan el momento en el cual ustedes ya hayan finalizado para continuar con lo que sería el desarrollo de lo que es la resolución. Quizás lo que voy a hacer mientras ustedes lo van copiando es ir colocando por acá algunos datos para ir avanzando. Vamos a ver. Me avisan ustedes cuando hayan terminado para pues así seguir con el desarrollo. Como les digo, voy a tratar de adelantar aquí algunas cosas yo.
¿Me avisan ustedes si ya terminaron de copiar por ahí? Ya casi. Bueno, Ya, ingeniero. entonces procedemos a continuar con lo que es la resolución. Si se fijan ustedes, yo anoté unas cosas por acá que tienen que ver o hacen alusión a lo que son algunos datos importantes que vamos a usar, como por ejemplo toda la línea de succión y toda la línea de descarga que vamos a tener en este sistema a analizar, lo cual me va a servir con los datos que nos da acá, por lo menos acá. Tubería de 4 pulgadas, CW40, me va a servir para encontrar áreas, para encontrar diámetros internos, y la línea de descarga de acero, pero de 2 pulgadas, CW40, donde voy a ocupar la longitud de succión y voy a ocupar la longitud de descarga. E hice el cambio de lo que era la parte del caudal a metros cúbicos sobre segundo, porque así es como nosotros lo utilizamos cuando vamos a encontrar lo que son eh, elementos como velocidades. Bueno, en principio iniciaríamos con lo que es la ecuación de la energía. ¿Por qué? Porque si se fijan en principio lo que nos pide es que calculemos la potencia que se suministra a la bomba. Entonces nosotros podemos encontrar la potencia que la bomba suministra, porque para la eficiencia vamos a tener la relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada, y la que entra es esa que se le suministra a la bomba, y la de salida es la que va a dar la bomba. Y si se recuerdan, para poder calcular la potencia de salida yo necesito el H sub A, que es la energía que va a agregar la bomba. Entonces tendríamos, analizando lo que es energía, ¿verdad? Nosotros tendríamos Z1 más velocidad 1 al cuadrado entre dos veces la gravedad más la presión en 1 entre el peso específico va a ser igual a, perdón, acá me comí unos términos que no está bien. Porque si se recuerdan les dije, vamos a poner la ecuación de la energía. Entonces la ecuación de la energía tiene todas aquellas que agregamos y quitamos, más lo que sería H sub A más H sub A menos HL, que es la debido a las pérdidas, menos HR, que es debido a motores, igual a Z sub 2 más velocidad sub 2 al cuadrado entre dos veces la gravedad más la presión 2 entre el peso específico. Y empezamos por acá. Si nosotros venimos y para ver esa ecuación ponemos nuestro nivel de referencia por acá y revisamos lo que son estos dispositivos que aparecen en la parte de arriba de los tanques, sabemos que estos están a presión atmosférica. Entonces, lo cual me va a indicar a mí que son muy pequeños en comparación de lo que serían las presiones manométricas que se necesitarían ahí para tomarlas en consideración. Y acá también a presión atmosférica. Alguien puede decir lo que sucede es que se anulan entre ellos, y otros puede ser que tienden a cero. Si revisamos, también son depósitos grandes. Como son depósitos grandes o tanques, vamos a tener una velocidad 1 que tiende a cero, una velocidad 2 que tiende a cero. Y si revisamos por acá, también vamos a poder ver que
Si el nivel de referencia está en el punto 1, si se dan cuenta acá, quiere decir que la altura 1 es 0. No tenemos tampoco lo que es ningún motor. Entonces, ese motor no está agregando nada. Y se nos reduce la ecuación A. H sub A igual a lo que sería Z2 que quedó al lado derecho si se vean, y HL estaba restando, pasa a sumar, más HL. Para poder encontrar la altura que va a suministrar la bomba, o la de salida, o la energía de salida, nosotros necesitamos sumar H sub 2, Z sub 2 más HL, que si se fijan podemos ver que desde el nivel de referencia hasta 2, el valor de 10 metros es el que coincide con Z sub 2. Entonces, ahora bien, entramos en el dilema de encontrar a H sub L. Si se fijaron, por ningún lado nos daba el valor directo, entonces tenemos que calcularlo. Quiere decir que vamos a distinguir cada una de las pérdidas que existen acá, donde acá tendría a H1, que es la debida a lo que es el tipo de entrada que tenemos, H sub 2, que es debida a la línea de succión por todas las fricciones que se pudieran generar ahí. Después de la bomba, pues entonces pasamos a lo que es H sub 3, que es la debida a las válvulas, H sub 4, que es debida a lo que es los codos u otros accesorios, H sub 5, que es debida a lo que sería la línea de descarga o la fricción en la línea de descarga, y H sub 6, que es la debida a el tipo de salida que vamos a tener en el análisis. Entonces, para poder encontrar cada una de estas 6 H que conforman a lo que es HL, vamos a colocarlo por acá. Sabemos que cada una de esas tiene una ecuación que nos sirve para poder encontrar el valor numérico asociado con ellos. Entonces empecemos con H sub 1. Pero para empezar con H sub 1 vamos a colocar de qué de lo que andamos encontrando acá. Son las pérdidas debidas al tipo de entrada, que es H1. Coloquemos por acá entonces H sub 1. Vamos a bajar un poquitito acá. H sub 1 es igual a lo que era K por, no sé si tenía algún otro factor, yo me recuerdo, velocidad de succión al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Revisen por favor ustedes la ecuación a ver si así era, porque esta ecuación la dimos en la clase anterior. Ustedes me dicen si la tienen ahí a la mano para que me la proporcionen y corroboren esa que yo escribí ahí. Fíjense, en esta clase realmente no lo voy a hacer yo solo, tienen que ayudarme ustedes con los cálculos. ¿Por qué? Porque resulta que al sustituir valores a veces nos equivocamos y eso es lo que voy a tratar de evitar acá con la ayuda de ustedes. Si tienen la formulita a la mano, Isidro, Sobre 2 veces la gravedad sería. solamente así, ¿verdad? K por la velocidad de succión al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces acá tenemos el detalle de que no tenemos la velocidad de succión. Pero si se recuerdan, acá nos podemos auxiliar de otra cosa. Que esa velocidad de succión puede ser igual al caudal entre el área. ¿Pero qué área? El área de la línea de succión. Y si se recuerdan, en la línea de succión tiene una tubería de 4 pulgadas, cédula 40. Entonces puedo irme muy bien a buscar la cédula 40. Y aquí es donde les decía que les voy a ir mostrando las tablas que vamos a usar. Entonces me cambia el tipo de presentación que voy a hacer. A mostrarles la pantalla completa. O lo que yo vaya haciendo, ustedes lo van a ver ahí. Bueno, entonces en principio me paso a lo que sería esa cédula 40. La busco acá y la tengo por aquí. Si se fijan, lo primero que necesito es el área. Como voy a trabajar
Con la de 4 pulgadas me tengo que venir por toda esta línea y veo que el área es de 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces puedo sustituir 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y acá tenía el valor de 0.015, me parece, ¿verdad? 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Si se recuerdan, ese valor lo acababa de calcular acá arriba, 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Al haber efectuado la conversión, regálenme cuánto da eso. Si se fijan ustedes, ustedes lo van a estar haciendo ahí, yo lo voy a estar haciendo a la par de ustedes. Si ustedes no lo hacen, pues lo desarrollo yo y al final de tantas yo ya lo hice, como les digo. Entonces a mí me va a costar menos desarrollarlo. La idea sería que ustedes lo practiquen también. Bueno, según yo, me da 1.8264 metros sobre segundo. Entonces ahora tengo para sustituir en esta ecuación lo que sería esa velocidad, pero me dice que voy a ocupar una K. Entonces me voy a ir a la tablita que decía tablas usadas en los sistemas de tuberías en serie, que ya se las había proporcionado, y me vengo por acá a la primera, la 10.13, que me dice resistencia según el tipo de entrada. Si el tipo de entrada que tenemos es esta, es forma rectangular o con bordes afilados, tiene un K de 0.5, que es el que corresponde, y si ustedes ven esa imagen y la comparan con esta donde está H1, es lo mismo. Entonces tendría K de 0.5 multiplicado por esa velocidad de 1.8264 metros sobre segundo, que hay que elevar al cuadrado y dividirla entre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, dándonos un valor de, no sé si me van a ayudar por ahí a calcular el valor o lo calculo yo. 0.085, dice Diego. Con 4 cifras decimales, Diego, para poderlo ver completo. Acuérdense que tenemos que trabajar con 4. La única que vamos a trabajar con 3 cifras decimales va a ser el coeficiente de fricción de la línea de descarga y de la línea de succión. 0.0850, vaya, no había más entonces. Tenemos que H1 es 0.0850 de metros. Primer valor. Si se fijan, este no requiere de tanto trabajo, nada más ir a ver qué tabla es la que corresponde para acá y calcular lo que es la velocidad de succión. Ahora bien, vamos con H2. Estas son pérdidas debidas a la línea de succión, que es el bendito H sub 2. Este le cambia la fórmula. Para lo que es H sub 2, la ecuacióncita es medio alocada. Me dice que H sub 2 es igual a la fricción de la línea de succión, creo yo. No me recuerdo muy bien cómo quedaba ahí el subíndice de eso. FS, que sería factor de fricción. Factor de la succión, ajá, por L mayúscula me parece entre D, ¿verdad? Sobre D. Uh-huh. Y aquí tenemos que tener claro, esta es la longitud de la succión y este es el diámetro interno de esa tubería, porque creo que no le habíamos puesto eso en lo que era el apartado de la ecuación. No sé si ustedes se recuerdan si se lo habíamos colocado o no. Sí tenía los subíndices. No No, tenía los solo la letra índices. mayúscula estaba. Va. Entonces, si
Se vean, lo voy a colocar acá porque si se vean, vamos a ocupar unas tablas. Entonces tenemos que identificar entre todos los datos que está ahí, cuál es el que realmente a nosotros nos va a servir. Entonces sería por esto, y de ahí me parece que es el mismo término este de velocidad de succión al cuadrado entre dos veces la gravedad, ¿verdad? Sí, Ahora bien, si esto es cierto, acá tenemos un problema, porque si se recuerdan, el F sub S no lo encontramos por tabla en H2 ni en H5, y esto que nos vaya quedando claro de un solo, ni en H2 ni en H5 voy a encontrar ese factor por tabla, sino que ese factor F sub S lo voy a encontrar calculándolo. Pero para ello, lo primero que tengo que hacer es encontrar lo que sería el número de Reynolds, para saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento. El número de Reynolds tenía dos ecuaciones. Regálenme la ecuación que es más sencilla de las dos que estaban ahí. sería la velocidad promedio por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Entonces vamos a hacer una cosa. Este diámetro que aparece aquí también es el mismo diámetro interior entre la viscosidad cinemática, que sería esta, ¿verdad? Entonces ahora recordémonos. El término de la viscosidad, densidad, peso específico va a ser del fluido que nosotros estemos tratando. Que si se fijan, para este caso nos dice que es alcohol, ¿verdad? Alcohol metílico a 25 grados centígrados. Entonces vamos a ir a buscar esa viscosidad del alcohol metílico. Vamos a ver. Quiero ver si no está ahí, va a estar en las propiedades del agua y otros líquidos. Si se fijan, es la tercera que tenemos acá. Entonces, si busco aquí, si se fijan, aquí tengo el peso específico, densidad, la viscosidad dinámica, pero nosotros vamos a ocupar la cinemática de 7.10 por 10 a la menos 7. Me vengo por acá. Entonces sé que va a ser 7.1 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Ahora voy a lo otro. Teníamos un diámetro interno de la tubería. Según la cédula 40, para lo que son 2 pulgadas, me parece, o 4 pulgadas, lo que tenía de diámetro esta, el diámetro interno va a ser igual a, y me vengo acá de nuevo, cédula 40, 4 pulgadas, aquí miren, diámetro interior en milímetros, porque estamos en el sistema internacional, venimos bajando, y va a ser 102.3 milímetros. Le voy a hacer la conversión de un solo. Entonces tendríamos acá 102.3 milímetros por un metro, es decir, entre 1000 milímetros. Tiene un valor de 0.1023 de metros. Ese sería el valor que voy a ocupar. Ahora sí, puedo decir que voy a calcular el número de Reynolds. Y me vengo acá. El número de Reynolds para este caso va a ser igual a la velocidad que ya habíamos encontrado de 1.8264 metros sobre segundo, por lo que es ese 0.1023 de metros entre lo que es el valor de la viscosidad de 7.1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundos. Regálenme cuánto daría eso. Yo lo voy a hacer aquí a la par de ustedes para ir corroborando. ¿Cuánto me les da a ustedes?
¿Cuánto me le dio? Me dice María René, Diego y Jennifer. Ah, miren, Jennifer me dice 263.155.9434. Diego me dice 26, María René me dice 26. Si se fijan, hay una discrepancia. ¿Por qué? Jennifer, vamos a ver, me voy a regresar acá con Jennifer. Isabel, ¿qué factor de los que escribía acá yo está diferente a los que usted utilizó para que dé 26.000? Porque yo sé que por ahí más o menos no son 263.000. Yo sé que por ahí ve el valor correcto. ¿Qué es lo que tenemos diferente en la ecuación o en los datos que sustituimos? Fíjese que realmente no sé, ingeniero, porque lo tengo igual a como lo estamos haciendo ahorita. Yo creo que cometí un error a la hora de meterlo en la calculadora. No, usted lo tiene bueno. El problema es cómo lo escribió y eso es lo que le estaba preguntando porque los demás compañeros tampoco lo notaron. Si se fijan, al extraerlo de la tabla decía 7.1 por 10 a la menos 7 y miren lo que escribió acá. 7.1 por 10 a la menos 3. Ese factor, si está diferente, nos va a dar una gran discrepancia. Aquí es a la menos 7 y ese son pequeños detalles con los que nosotros tenemos que tener cuidado. Usted no se fijó en lo que yo escribí, sino que usted escribió lo que ya sabía que le iba a dar. Solamente sin ver lo que habíamos escrito nosotros, se puso a hacerlo. Entonces, por eso es que le dio el valor correcto. ¿Ya lo recalcularon los demás? Sí, ingeniero, eso da. 253.000, ¿verdad? 155.9437. Que si se fijan, ese es realmente un valor adimensional. No tiene unidades, sino que nos va a servir a nosotros como comparativa. Entonces, si eso es cierto, me decía que hay un valor numérico en el cual yo tengo o verifico si es flujo laminar o turbulento. Si revisamos nosotros, me decía que era de 2000. Si es mayor o igual a 2000, se trataba de un flujo turbulento. Entonces, que aquí podemos decir que tenemos flujo turbulento. Ya que identificamos que tenemos un flujo turbulento, procedemos a identificar la ecuación con la cual vamos a calcular acá. Me decía a mí que lo que voy a encontrar acá es F sub S, que va a ser igual a 0.25. Ustedes me van a ayudar si yo me equivoco. Entre el logaritmo, y aquí aparecía 1 entre 3.7, creo yo, por el diámetro interno, creo yo, entre la longitud, pero no me recuerdo. Cuando entre epsilon es, que es el coeficiente de rugosidad, más lo que es, no sé si es 5.74, entre, aquí sí quizás el número de Reynolds elevado a la 0.9. Y todo esto, cuando di el logaritmo, al cuadrado. ¿Tienen ustedes por ahí la ecuacioncita para que puedan corroborar eso que acabo de escribir, por favor? Sí, ingeniero, está bien. Bueno, gracias a Dios me acordé, porque fíjense que a veces traba carretas uno con estas cosas. Entonces, si eso es cierto, ahora vamos a sustituir. Si se fijan, de los datos que están acá, casi los tenemos todos. La única que no tenemos, y de hecho esa D que está ahí, tendría que ser, como les puse el subíndice nosotros, ¿verdad? Tiene que ser el diámetro interno, ¿ya? Y este que está acá, que es epsilon, o el coeficiente de rugosidad, se encuentra con una de las tablas. Entonces venimos acá con las tablas de los sistemas de tuberías en serie. Voy a buscar el coeficiente de rugosidad, que es el segundo. Se fijan en la tabla 8.2 que les he colocado ahí. Como se trata de acero, tiene un coeficiente de rugosidad de 4.6 por 10 a la 5. Entonces le coloco acá de la tabla 8.2. El coeficiente de rugosidad es igual a 4.6 por 10 a la menos 5 metros. No me recuerdo yo si esas son las unidades. Entonces ahora ya tengo todos los elementos para poder sustituir en la ecuacióncita. Ya no es tan pequeña, ¿verdad? Al final. Coloquemos por acá entonces. S va a ser igual a
Voy a colocar todo lo que va en el denominador que más. Primero quizá porque al final el punto 25 solo entre 3.7 por, ya habíamos encontrado el valor del diámetro interior que es 0.1023 de metros entre epsilon que es 4.6 por 10 a la menos 5 metros también, por eso se simplifican unidades ahí, hasta acá, ¿verdad? Más 5.74 entre el número de Reynolds, 263.155.9437. Esto elevado a la 0.9. Hasta acá, estos dos términos forman el argumento del logaritmo y esto todavía va a haber que elevarlo al cuadrado después. Entonces lo que vamos a hacer es irlo sacando parte por parte. Vamos a ver, vamos esto para acá. Regálenme cuánto da este primer término y cuánto da este segundo, para después ir sustituyendo. Para obtener esto, primero dividan .1023 entre 4.6 por 10 a la 5. Luego eso multiplíquenlo por 3.7 y digan 1 entre ese valor numérico. Vamos a ver si nos va coincidiendo. Vale, acá tengo yo el valor numérico que me acaba de dar. No sé si ustedes ya tienen ahí un numerito para el primer término. Si se vean, son dos, ¿verdad? Para el primer término, ¿cuánto me les ha dado a ustedes? Muchachos, ¿cuánto me les dio aquí en este primero? Ya decir uno entre el otro factor, ¿verdad? Ustedes dicen, muchachos, ¿cuánto les dio? Fíjense por qué los estoy molestando con esto de cuánto les dio, porque realmente aquí se van a dar cuenta ustedes si se están o no equivocando en algo, porque a partir de esto es que nosotros vamos a ver. José Alexander me dice 1.4052 por 10 a la 4, tengo un valor, a los demás les da lo mismo, a María René 121.5292 por 10 a la menos 6, 1.5152. María René y Jennifer tienen lo mismo que me dio a mí. Vean ustedes por el exponente de 10 a la 6 y 10 a la menos 4 que está diferente. Aún, Jennifer puede revisar que si compara con el de María René, dice 5292, ¿verdad? Entonces quiere decir que si lo dejamos con 4 cifras decimales va a ser 1.2153 por 10 a la menos 4. Que sería este, miren. Ahora el segundo término. Vamos a ver cuando me les da el segundo término. Ya lo tengo por acá.
José Alexander Mendoza, revise por allí a ver en qué le falló este numerito que le dio 1 por 1.4052. Para ver. Sí, ingeniero. Vaya, me dice Jennifer 7.5983 por 10 a la 5. En efecto, eso es. Que quizás no se quede en 83. Revise qué número sigue después del 3. Un 6 sería 84. Exacto. Por 10 a la menos 5. Hoy sumemos esos dos valores. Al sumar el 1.2153 por 10 a la menos 4 más 7.5984 por 10 a la menos 5, ¿cuánto me le da? Porque ese sería el valor numérico que vamos a sustituir aquí en el argumento. ¿Cuánto me le dio? 751 por 10 a la menos 4. Punto. Quiero ver, 9751 por 10 a la menos 4. Dejen muy poco espacio acá. El logaritmo de esa cantidad da menos 370 elevado al cuadrado, porque dice que está elevado al cuadrado, da 13.27. Todo este término y elevado al cuadrado, 13.7226. Entonces teníamos 0.25 entre ese 13.72 y algo. Nos va a dar el siguiente valor. Da 0.0182. Pero como si se recuerdan, como es el factor de fricción, ¿verdad? Le voy a poner más decimales. 218, que es el gran numerote que da. Entonces, resulta que en la teoría me decía a mí que estos coeficientes yo los voy a trabajar simplemente con 3 cifras decimales. Entonces, después del 8 sigue un 2, quiere decir que este ya no se eleva más allá y se va a quedar simplemente hasta 0.018. Escribimos por acá nosotros el factor de fricción F sub S es igual a 0.018. Así se fijan, en este valor de H2 es donde más nos vamos a tardar y en H5. ¿Por qué? Porque hay que hacer estos procedimientos para poder realmente ir encontrando los valores numéricos para esas pérdidas. Ahora sí podemos calcular lo que sería el H sub 2. Me vengo para acá abajo a calcularlo. H sub 2, entonces es igual a SFS que encontramos de 0.018 multiplicado por el diámetro interno que era 0.1023 de metros. Según me recuerdo era L entre D, ¿verdad? L sub S entre D, o no, entonces va al revés. L sub S entre el diámetro interno. El L sub S de este no es de eso. Y eso me puedo venir aquí al enunciado a revisarlo. Si se fijan en la línea de succión, tenemos una longitud igual a lo que son 15 metros de largo. En la de descarga es que vamos a tener 200 metros de largo. Esto trabajaríamos con la de 15.
Entonces serían 15 metros entre 0,1023 de metros, que era el diámetro. Ahora, teniendo eso, la velocidad al cuadrado, que la velocidad era 1,80 y... No me recuerdo, vamos a ver. ¿Cuánto era? 1,8264 metros sobre segundos, que sabemos que va a ir al cuadrado, entre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden regalarme ustedes cuánto da ese numerito. Bien, 1,8264 al cuadrado. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto me lo dio ustedes? 0,4487 dice por ahí. En efecto, eso tengo yo por acá. Esto es, si se recuerdan, el segundo H o H sub 2. Ahora bien, como les decía, de los más complejos es el H2 y el H5. Ya pasamos por uno de los más complejos, que es el H5, el H2. Ahora pasemos a H sub 3, que es las pérdidas. Voy a subir un poquito esto. Pérdidas debidas a válvulas, que era nuestro H sub 3. Esta es la fórmula, es parecida a la anterior. Es igual a un factor de fricción, pero las válvulas y los codos por lo general van después de. Si fueran antes, utilizaríamos ese mismo FD que está ahí, pero en este caso va después. Al ir después, quiere decir que nosotros tendríamos la fricción en la línea de, o el factor de fricción en descarga que vayamos a utilizar en ese caso, por la longitud equivalente entre D, por la velocidad de descarga, en este caso al cuadrado, entre dos veces la gravedad, porque como les digo, ya estos valores que nosotros revisamos acá en el esquema están después de la bomba. En este caso se trata de una válvula de globo abierta por completo. Bajamos por acá. Este valor de acá y este de acá lo vamos a encontrar por tablas en este caso. Esto es lo que hace más sencillo el análisis desde H3, H4, ¿ya? ¿Por qué? Porque en tablas ocupamos eso, encontramos esos valores. Entonces, si se fijan, voy a buscar FD y voy a ocupar la relación de la longitud entre el diámetro. Para eso me voy a una de las tablas que estaban por acá. Y nos dice acá, si se fijan, aquí estaba el épsilon. Después de eso, sigo bajando. Encuentro otra que es para coeficientes de resistencia, que no lo vamos a utilizar. Esta tampoco. Y acá tenemos los de resistencia y impacción súbita. Este es para otro tipo de ejercicio que vamos a ver, o van a ver ustedes más adelante. La tabla 10.4 me da la resistencia para válvulas, acoplamientos. Y esta, miren, si se fijan, me da la relación también para codos, ¿ve? Y para vueltas cerradas. Entonces, de esta tablita vamos a sacar esa relación de L sub E entre D para H3 y H4. Entonces puedo decir que lo que es la tabla 10.4, voy a colocar por acá, para la válvula abierta por completo,
L sub E entre D es igual a, y voy a buscarlo acá. Si se fijan, válvula de globo abierta por completo, 340, que es el valor que voy a ocupar ahí. Ahora tengo que buscar F sub D. Bajo más acá, en lugar de la tabla 10.4, paso a la 10.5. Y como allí estoy en lo que es ya la línea de descarga, en la línea de descarga ya no es la misma tubería. Revisemos acá arriba. Y miren, en la línea de descarga me dice que ya es una tubería de 2 pulgadas, ya no es de 4. Entonces me voy de la tabla 10.5, lo que es en este caso, para el factor de fricción, que aquí está, miren, para flujos turbulentos, F sub T tiene acá, para una tubería de 2 pulgadas, es de 0.019. Voy a poner Fd sub T por lo de la turbulencia. Va a ser igual a 0.019. Si se fijan, tengo dos datos. Me falta este otro de acá. ¿Por qué? Porque como el ducto cambió el diámetro, también va a cambiar esa velocidad. Entonces lo voy a calcular acá. La velocidad de descarga va a ser igual al caudal, que era 0.015 metros cúbicos sobre segundo, entre, primero lo colocamos como fórmula mejor, para después sustituir. Lo que sería para este caso, el caudal entre el área para tubería de 2IN, si se recuerdan, cédula 40. Caudal, hoy si lo sustituyo, 0.015 metros cúbicos sobre segundo, entre, me vengo acá a la cédula 40, identifico ahora el de 2, y me vengo por acá, tiene 2.168 por 10 a la menos 3. Metros cuadrados. ¿Cuánto me da esa división, muchachos? 0.015 entre 2.168 por 10 a la menos 3. $6.9188, en efecto. 6.9188 metros sobre segundos. Entonces, si eso es cierto, ya ahora tengo todos los datos para venir a sustituir, pero si se fijan es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente voy a utilizar lo que son valores que están en dos tablas, de la 10.4, 10.5, y de otra tabla de la cédula 40 para lo que sería el factor de la velocidad. Y esta velocidad me va a servir también para lo que sería H sub 4, H sub 5 y H sub 6. Porque dice, vean, es la velocidad con la que me encuentro al pasar de lo que sería la bomba en este caso. Entonces tenemos por acá que va a ser igual a 0.019 por el L sub E entre D, que es de 340, por la velocidad de descarga, que es 6.9188 metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado, entre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Regálenme ustedes cuánto da entonces este bendito H sub 3.
7614. Coloquémoslo por acá entonces. Ese es el valor de H sub 3. Ahora procedamos con H sub 4. Y se recuerdan, en H sub 4 vamos a tener pérdidas debidas a los codos. Entonces, si esto es cierto, busco la formulita que me corresponde, que de nuevo va a ser parecidita a la que está allá, ¿verdad? H sub 4 es igual a, de nuevo, esa F de por L sub entre D, que es un factor, velocidad de descarga al cuadrado entre dos veces la gravedad. Entonces acá, lo único que me va a cambiar acá, F de T no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque si se fijan, los codos están unidos a ese mismo ducto de 2 pulgadas que me decía acá. Pero nos va a dar entonces de la tabla 10.4 para lo que era en este caso codos estándar, creo que son de 90 grados, vamos a ver, o de 45. Codo estándar dice nada más. Vamos a buscar aquí en esta tablita, busco la 10.4, en la 10.5 me regreso a la 10.4, y aquí está, mire, codo estándar a 90 grados, me dice que son 30. La relación de L sub E entre D. Ya está en el enunciado, ¿eh? 30. Y sustituyo ahora acá. Entonces tendría, pero acá va a tener, perdón, voy a quitar esto. Si se vean, esto va a tener un cambio, porque me decía en la fórmula que cuando son varios elementos sería el número de codos por este FD para tener el H sub 4. Entonces por eso sería H sub 4 para que en este caso son dos codos por 0.019 el factor por 30 por lo que es 6.9188 metros sobre segundos, todo esto luego del cuadrado, entre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Voy a sacar cuánto da este factor, porque si vean, este factor se va utilizando mucho. 6.9188 al cuadrado entre 2 por 9.81. 2.4398 tengo acá que de este pedacito. Va a ser 2.4398 por 30 por 0.019 por 2. ¿Cuánto me le dio a ustedes por ahí? Vamos a ver. No lo han sacado todavía. Son 2.7814 de metros. Ese es el valor numérico que asocio yo, ¿verdad? Ustedes me van a decir después con los cálculos que están efectuando. ¿Cuánto me les dio a ustedes?
2.7814. Entonces vamos bien por ahí. Ahora llegamos, si se fijan, a H5. H5, como les decía, al igual que H2, va a requerir de más trabajo, porque tenemos que ver la parte de si es turbulento o laminar el flujo en la línea de descarga. Vamos acá. La verdad es que son debidas a fricción en la línea de descarga. Bendito H5. Y volvemos a la formulita. Sé que la formulita medio larga. Entonces H sub 5 es igual al factor de la fricción de descarga, sería en esta. La longitud de la línea de descarga en este caso, entre el diámetro interno por la velocidad de descarga al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esa era la formulita, ¿verdad? Porque si se vean es la misma que se ocupa en lo que es el H2, solamente que he cambiado con la línea de descarga en lugar de la línea de succión. Ustedes me dicen si me equivoqué con la formulita o no, por favor, porque si no, está bien. Voy a proceder y voy a cometer un error si no es esa fórmula. Quiero ver, H2 decía, sí, Fs, Ls entre diámetro interno, C al cuadrado entre 2G. Entonces esto lo que cambia es que es D de descarga. Más entonces, la línea de descarga o la longitud de descarga, nosotros ya sabemos que son, para este caso, 200 metros. El diámetro interno, no sé si ya lo tenemos por ahí. No, no lo hemos buscado todavía. No, no lo tenemos todavía. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Lo primero que les decía, vamos a buscar el número de Reynolds para ver si es viscoso, laminar o turbulento. Me decían que era la velocidad. La velocidad por el diámetro interno entre la viscosidad cinemática. Bueno, entonces el diámetro interno, cédula 40 de 2 pulgadas de acero, ¿verdad? Me vengo a buscarlo acá. Cédula 40 de 2 pulgadas, diámetro interno 52.5 milímetros. La viscosidad que va a ser de la tabla de, quiero ver, tabla de propiedades del agua y otros líquidos. Me dice que la viscosidad de tiene que ser la misma, ¿verdad? 7.10 por 10 a la menos 7. Ahora pasemos entonces a sustituir acá. Nuestro número de Reynolds va a ser esa velocidad de 6 punto y algo, me parece 6.9188. Voy a enviar un poquito esto para poderlo sacar.
ustedes me regalan, ¿cuánto me les da el número de Reynolds a ustedes? Por favor. $511,601.4085. Quiere decir que nosotros acá estamos ante lo que es un flujo turbulento. Del, lo que es F sub por la fricción. Hoy ya no voy a escribir la fórmula, solamente voy a escribir los datos que corresponderían. 0.25 entre el logaritmo de 1 entre 3.7 por el diámetro interno, me decía acá, ¿verdad? Me acuerdo que es D sobre epsilon. Epsilon no va a cambiar, si recuerdan, ya lo teníamos del anterior. El diámetro interno sí. 0.0525 entre epsilon, que era 4.5 o 4.6 por 10 a la... Vamos a ver acá, 4.6 por 10 a la menos 5. Todo esto más. Nosotros aquí teníamos 4.75 o 5.74, ¿cuánto era? 5.74 entre el número de Reynolds, que en este caso es 511.601.4085 a la 0.9. Este es el argumento. De ahí, todo este elemento al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Calcular primero lo que es el argumento de cada término, ¿verdad? Decir cuánto es esto y decir cuánto es esto. 0.0525 ¿Ya tienen por ahí cuánto del primer término? Bueno, lo corroboran ustedes ahí, o que lo acabo de calcular, pero no estoy seguro. Me dice que en el primero da 2.3681 por 10 a la menos 4. Y en este otro 4.1771 por 10 a la menos 5. Corroboren ustedes.
2.3680 por 10 a la menos 4. Acuérdense que ese 2.3280 ya pasaría a ser 81 por este 8 que le seguía después del 0, ¿verdad? Y en el otro no sé si les da lo mismo de los 4.1771. 4.1770. Acuérdese, Jennifer, siempre después del 0 qué número le sigue para ver si llega. Porque yo le puse 71 porque creo que en mi caso como que va más arriba después de ese 0 que está ahí. Si eso es cierto, al sumar esos dos me dio 2.7860. Al sacarle el logaritmo y elevarlos al cuadrado me da 12.68, perdón, 12.6384. Eso, punto 25 entre todo eso, me da 0,1978. Como dijimos, solo son tres cifras decimales, quiere decir que este 7 va a hacer que aumente este número. Como era 1,9, va a pasar a ser 2,0. Entonces el factor de fricción ahí va a ser de 0.020. Sería el factor de fricción que podríamos utilizar. Eso es cierto, ya ahora ya me puedo regresar a la formulita que teníamos acá arriba, que decía que era F sub D por LD entre el diámetro interior ya lo tenemos, la velocidad también. Bueno, entonces procedamos por acá. Por 200 metros que tiene esa cosa, entre el diámetro interior de 0.0520 metros, la velocidad al cuadrado, que era 6 punto y algo. A ver, 6.9188. Cuadrado entre 2 por 9.81. En total a mí me da 185.8931 de metros. Sería el valor de H sub 5. No sé si ustedes lo calcularon. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Si FD yo no lo aproximo al 0.020 que le dio, me lo tomaría como correcto en un examen. No, porque si se fija, desde la clase anterior que lo voy a mostrar por acá, les hace la recomendación que cuando ustedes lo calculen, lo van a calcular con tres cifras decimales. Revíselo acá.
Mire, acá para el coeficiente de rugosidad con 3, y aquí dice F sub S, y después en F sub D también con 3 cifras decimales. Porque si ustedes se van a las tablitas y revisa acá, hay unos que ya traen los valores de F, ¿verdad? Si usted lo revisa acá, mire, todas las F tienen nada más 3 cifras decimales, porque si lo aproximan a la cuarta, entonces ya les viene y les genera bastante distorsión en cuanto a los valores que van a obtener. No sé si hizo la prueba por ahí. Sí, sí, justamente por eso, porque me difería mucho a la hora de colocarlo Ujú. como 0.019. Ujú, es lo que le digo. Aquí el detalle que nosotros tenemos que trabajar para esos factores específicamente con 3 cifras decimales, acordándonos que se puede aproximar al siguiente superior en función de lo que vayamos a hacer ahí, porque si no la discrepancia sería tan grande que haría que el ejercicio realmente se le vuelva incorrecto. Vaya, ahora iríamos a las pérdidas debidas a la salida o el tipo de salida. Y este es el que conocemos como H sub 6. Y H sub 6 tenía una formulita que me decía a mí, voy a poner acá esto, H sub 6 decía que es 1.0 por la velocidad de descarga al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y ya vieron, acá no voy a hacer mayor cálculo. ¿Por qué? Porque es nada más el valor de 6.9188 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por 9.81. ¿Recuerdan que por ahí arriba me puse a calcular cuánto daba eso? Lo voy a retomar. 2.4398 me dio en aquella ocasión. Esto sería el valor de H sub 6. Entonces, ahora ya puedo calcular lo que sería H sub L y después H sub A. Verlo, que fue de 0.0850, me dijeron ahí. H2 .4487, perdón, H2 era este. Hoy voy por H3, nos dio 15.7614. H4 dio 2.7814. H5 que acabamos de calcular por ahí, de 185.8931, más H sub 6, era de 2.4398 de metros. Espero hayan corroborado ustedes el H6 a ver si realmente ese valor numérico era. Y efectuemos la suma. ¿Cuánto me le dio la sumatoria?
a colocar por acá. Fíjense, como les sigo insistiendo a ustedes, les pregunto a ustedes porque al final ustedes son quienes lo van a calcular. Si se van a equivocar en algo después, no hay para dónde retroceder por acá. Es lo que me dio a mí. Luego de eso, esto solamente es el punto de entrada para sustituir en aquella ecuación que teníamos de HA. HA igual a Z2 más HL. Z2 era de 10 metros más esto que me acaba de dar acá. Serían 217.4094 según mis cálculos. Y esta es la que ocupo para encontrar la potencia de salida, la potencia que va a suministrar la bomba. Específico por HA por el caudal. El peso específico del alcohol metílico se fijaron a 25 grados centígrados. Tengo que ir a buscar la tablita que en esta de propiedades. Peso específico, aquí está, miren, 7.74 por 10 a la 3 newton sobre metros cúbicos. Lo coloco acá. Por SHA de 217.4094 por el caudal de 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Quiere decir que esa potencia de salida va a ser igual a me dice acá 25.241. Punto 2313. Y estos son watts. No sé si por acá me habían puesto. Si se vean, ya no me calcularon nada ni me dijeron nada por acá. Bueno, entonces ahora procedo a terminar el ejercicio porque lo que me pide es la potencia de entrada. Y yo sé que la ecuación de eficiencia me dice que es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Quiere decir que al despejar tendría yo que la potencia de entrada, que es la que me piden, va a ser nada más que la relación de la potencia de salida entre la eficiencia. Es decir, esos 25.241.23 .2313 watts entre 0.76. Así que la potencia de entrada va a ser igual a 33.212.1465 watts. Por ahí estaríamos con lo que sería esa potencia de entrada. Verifiquemos con lo que ya les traigo por acá preparado, a ver si daba eso. 33.212 dice esto. Me voy hasta el final porque ya es la respuesta. 33.213.6894 tuvo de 13 a 12 una unidad.
de diferencia. Pero es aceptable entonces. No sé si tienen alguna duda referente a lo que sería este proceso que hemos desarrollado, bueno, que he desarrollado más que todo, porque dice, vean,